Vamos a abrir nuestras Biblias un momentico en Mateo, capítulo 22, y vamos a estar leyendo el versículo 14. Es un versículo que dice bastante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Rey, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor Dios, y pedimos que nuestro corazón en esta mañana pueda estar abierto, Señor, que sea un corazón enseñable, que sea un corazón, Señor, humilde delante de ti, Señor, para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, he titulado el mensaje Un llamado, un camino. Un llamado, un camino. A muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamado. Y en el versículo que acabamos de leer, simplemente cogí el verso 14 porque prácticamente es el resumen de lo que el Señor Jesús a través de una parábola le estaba explicando o le quería enseñar a sus discípulos. Y la parábola consiste en que había un rey que quería hacer la boda de su hijo e invitó a una serie de gente importante, a sus más allegados, a sus amigos, y ellos no tuvieron en cuenta esta invitación, sino que al contrario se ocuparon en su día a día y pasaron por alto esta invitación. La parábola dice que él se enojó tanto que mandó a quemar aquella ciudad, pero como ya todo estaba preparado, entonces les dijo: vayan y busquen a los del camino, a los que encuentren por ahí, invítenlos. A todo el que se encuentre, tráiganlo. Y lo que me llama la atención es que entre ese versículo y el siguiente no se da mucho detalle, pero al parecer a todo el que encontraron y que aceptó la invitación, que aceptó el llamado, se le llevó a ser parte de esta gran boda. Pero entre líneas, al aceptar la invitación, había un proceso en el cual tenía que haber una preparación, y al invitado se le iba a dar un vestido especial para la boda. Pero cuando llega este rey y se da cuenta de que hay uno que no está vestido, entonces lo manda a sacar. Y es allí cuando dice que en el versículo 13, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Las parábolas era algo que el Señor Jesús utilizaba para enseñarle verdades ocultas a sus discípulos. Y muy pocas parábolas el Señor Jesús las explicó, como la parábola del sembrador, a donde Él comienza a dar detalle de cada uno de los elementos o de los personajes que hacían parte de esa parábola. Otras parábolas no aparecen explicadas en la palabra, pero nosotros, conociendo ya las Escrituras y a través del Espíritu Santo, podemos entender lo que el Señor Jesús trataba de transmitirles a sus discípulos. Hay un llamado. Hay un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que hoy también nos recuerda y nos los está haciendo de nuevo. Y ese llamado es porque hay una necesidad. Hay una necesidad de que el reino de los cielos sea establecido y sea extendido en la tierra. Es una necesidad. Y es importante que nosotros tengamos muy presente el significado y el peso de este llamado, porque no es fácil.
no es de color de rosa. Es un caminar y un proceso. El Señor Jesús llamó a 12 discípulos. Y por 3 años estuvieron con el Maestro. Y yo me imagino que durante todo ese tiempo el Señor Jesús estuvo corrigiéndole muchas cosas a sus discípulos que no están escritas en la palabra, pero a través de las que se escribieron podemos darnos cuenta de que cada uno de ellos tuvo un proceso al cual los llevó a poder cumplir el propósito que se había establecido para cada uno de ellos. Amados, Dios hace llamados, pero cuando nos llama a nosotros hay un propósito específico con cada uno. Con cada uno de nosotros hay un propósito. Vamos a mirar, digamos que 4 principios para tener en cuenta cuando Dios nos hace un llamado. A veces nos es difícil entender el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y a veces quisiéramos que Dios nos hablara audiblemente y nos dijera: tú vas a hacer esto. Este es el plan y el propósito que tengo contigo. Dios lo hace. Pero recuerden, amados, que también tenemos la palabra y a través de ella podemos entender, y por el Espíritu Santo, para qué Dios nos ha llamado. Ahora, el primer principio que tengo es: Dios llama a los que están haciendo algo, a los que están ocupados. Si nosotros repasamos las Escrituras, nos damos cuenta que cuando Dios llamó a algunos de los patriarcas, a los hombres grandes de fe del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, siempre los llamó porque estaban haciendo algo, estaban ocupados, no estaban ociosos, estaban ocupados haciendo algo. Y es que muchas veces la forma como Dios nos llama es como la manera como nos va a proyectar a cada uno de nosotros en lo que le vamos a servir. Vamos a buscar un momentico en Éxodo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Era pastor. Estaba trabajando para su suegro. Y dice que él las llevó a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Moisés estaba haciendo una labor, estaba apacentando, y en ese momento, cuando él está en esa labor, Dios lo llama. Dios le hace el llamado. Nosotros sabemos la historia. Aparte de eso, miremos un momentico también en Jueces 6:11. Y dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo, estaba trabajando, estaba haciendo algo. Aparte de eso, amados hermanos, si nosotros miramos en 1 Samuel 16:11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amados hermanos, David de pronto no tenía ni la idea remota de lo que iba a suceder ese gran día, que iba a ser ungido como rey. Pero él estaba haciendo una labor, estaba cuidando las ovejas de su padre.
Cada uno de estos hombres, amados hermanos, estaban haciendo algo cuando fueron llamados por Dios. Y aquí viene algo interesante. Y es que Dios nos ha llamado a algo fundamental, y es a servir. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros, el servir. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser arrestado, le dio una de las lecciones más grandes a sus discípulos, y fue el lavarle los pies. Fue una labor de servicio que no era muy bien vista en aquel tiempo. Era algo como deshonroso en ese tiempo. Pero Él coge y le lava los pies a sus discípulos y le deja una gran lección. El Dios mismo que había venido y se había encarnado estaba sirviéndole a cada uno de ellos. Y esa era una lección que marcó la vida de los discípulos en ese momento. Y es que, mis amados, es un problema querer ser un líder sin tener un corazón de siervo. Eso es un gran problema. Porque si bien es cierto, David, Moisés, cada uno de ellos pusieron trabas. Moisés puso trabas en el momento cuando fue llamado, pero Dios ya tenía todo bien planificado con cada uno de ellos. En el Nuevo Testamento, amados, miramos que los discípulos también estaban trabajando. En Lucas 5:10, ahí nos habla de que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban remendando ¿qué? Las redes, después de haber tenido una noche muy pesada de pesca. Estaban remendando las redes. Y aún si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, Pablo también estaba trabajando cuando fue llamado. Estaba haciendo algo que no estaba bien, porque estaba persiguiendo a los cristianos en esa época, pero estaba haciendo lo suyo, lo que él creía que era lo correcto. Él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero él estaba haciendo su labor. Y ahí es cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús. El llamado a cualquier ministerio, a cualquier labor que el Señor nos tenga, amados hermanos, tiene que ver con el servicio. Y la palabra siervo se identifica con los ministros de Dios, con aquellos que sirven en la casa de Dios. La palabra líder muy pocas veces se usa en la Biblia, muy pocas veces, pero la palabra siervo tiene que ver con esto, amados hermanos. Y por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos dé un corazón de un siervo, porque es la única manera como tú y yo nos vamos a poder identificar con Él. Segundo principio, Dios llama porque hay una necesidad en su obra. En Efesios 4, del 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El plan de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Y Dios nos llama, como dije inicialmente, a cada uno de nosotros para que cumplamos una misión en específico. ¿Con qué objetivo? Para equipar a la iglesia. Con ese objetivo. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros
busquemos la manera de cómo servir a Dios. Porque es la única forma que vamos a identificar nuestro llamado y el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. También es importante que nosotros nos preparemos, que estudiemos la palabra, porque es la única manera, como vamos a ver más adelante, para también identificar ese llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En primera de Pedro 5, del 2 al 3, dice lo siguiente: apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es triste tener que ver, ¿verdad?, que a veces algunos el evangelio lo tienen únicamente por querer fama, por tener una entrada, un recurso, y se vuelven hasta expertos en esto. Y el apóstol Pedro nos muestra que no es algo nuevo. En ese tiempo también existía lo mismo, también se daba lo mismo. Y a veces nosotros tendemos, amados, a colocar la vista en el hombre. Y cuando vemos a alguien que Dios usa en milagros y señales, creemos que esa persona es lo máximo que hay y que lo que ella diga es la verdad absoluta. Y ese es un cuidado que tenemos que tener, amados, porque nosotros tenemos una palabra que es un filtro, pero si tú no la lees, si tú no la estudias, difícilmente. El Señor Jesús, una de las cosas, recuerden que cuando los fueron los dos en la misión de los 70, ellos vinieron contentos por todo lo que hacían, y el Señor Jesús los frenó en seco y les dijo: eso no es la esencia, eso no es lo grande. Lo maravilloso es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo que vale, porque el resto, ¿sabe quién lo hace? Lo hace Él. El milagro no lo hacemos ni tú ni yo, lo haces Él, que somos el instrumento. Gloria a Dios. Que el instrumento está sucio, Él hace como Él quiere. Ayer comentaba con alguien, ayer fueron los grados del segundo nivel de Instituto Bíblico, y una de las personas que dio, los que tuvieron la oportunidad de verlo en línea, una de las personas que dio las palabras de los graduandos, era un muchacho chileno que tenía un arete. Entonces yo pensaba, y con la persona que hablaba me decía: ¿a cuántos se les fue la paz por el arete? ¿A cuántos se le iría la paz por el arete del muchacho? Y mientras que él estaba hablando, yo meditaba en algo y yo decía: a veces nosotros vemos la forma, pero Dios siempre ve el fondo. El fondo. Porque hay procesos de Dios y el Espíritu Santo. O sea, a veces nosotros queremos hacer la tarea del Espíritu Santo. Eso le toca a Él. En su tiempo Él lo hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice la palabra: oren los unos por los otros. Si somos maduros en la fe y sabemos lo que es y lo que no debe ser, simplemente ora. Ora, que con tu ejemplo el Espíritu Santo también va a hablar, va a orar. Entonces, amados hermanos, nosotros a veces nos dejamos robar la paz del enemigo por cosas de que solamente le competen a Dios. Hay una necesidad en la obra del Señor, y Dios quiere que cada uno de nosotros cuidemos de esa responsabilidad que Dios ha dado y que ha puesto en nuestras manos. El pertenecer al reino es una bendición de Dios para cada uno de nosotros, pero también es una responsabilidad grande.
Imagínense el escenario de dos hermanos que están hablando y están planeando una labor. Y uno de los dos le dice al otro: ¿sabes qué? Yo creo que podemos colocar una silla de color rojo en ese lugar porque va a pegar con lo demás que está en el escenario. Y el otro le dice: está bien, vamos a colocarla. Pero a lo último no coloca la roja. Coge una blanca y pone una blanca. Y eso parece como mosca en leche. No pega en el escenario. El otro hermano, al ver eso, se molesta, porque ya ellos habían llegado a un acuerdo, pero el otro no lo hizo. Y llega el otro hermanito y se molesta y maltrata a su hermano verbalmente. El otro llega y le pide perdón y le dice: ¿sabes qué? Yo sé que no lo tenía que hacer, pero me equivoqué. No lo debía haber hecho. Y el otro dice: ¿sabes qué? Te perdono, pero tú y yo no volvemos a trabajar. Tú y yo no volvemos a hacer nada juntos. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Saben que eso está sucediendo mucho hoy en día en el pueblo de Dios? Cuando somos llamados, todas estas cosas hacen parte del proceso de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y en ese proceso Dios va formando nuestro corazón y Dios va formando nuestro carácter. Y nuestros propios hermanos que están alrededor, aún nuestra familia, Dios la usa para formar nuestro carácter. Tercer principio: Dios llama en un tiempo perfecto. Éxodo 2:14, aquí viene algo interesante. A Moisés le respondieron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. 40 años Moisés en Egipto. Y a los 40 años le hacen una pregunta que es una verdad. Pero no era el momento de Moisés. No era el momento de él. ¿Quién fue juez sobre Israel? ¿Quién fue juez sobre Israel cuando lo sacó de Egipto? Moisés. Ahí le estaban haciendo, el que le hizo la pregunta: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? Estaba declarando una verdad futuro. No era vivencial en el momento para Moisés, pero era una profecía hacia el futuro para Moisés, porque él sí iba a ser el juez del pueblo de Israel, porque él fue el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando este hombre le pregunta esto a Moisés, Moisés no estaba preparado y él tuvo que, ¿qué hizo Moisés? Tuvo que huir. Y si vemos más adelante en Éxodo 3:11, cuando Dios llama a Moisés, dice: entonces Moisés respondió a Dios y le dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero en Éxodo 4, del 10 al 12 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí Dios le había hecho un llamado a Moisés. Y Dios le dice: no te preocupes, tú eres tartamudo, yo te arreglo eso. Y lo interesante es que más adelante
Dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Eso quiere decir que el hombre se defendía bien hablando. Y de hecho nosotros aquí podemos ver que Dios a los 80 años llama a un tartamudo. A los 80 años llama a un tartamudo que hace 40 años le dijeron: ¿quién te ha puesto como juez y como príncipe sobre nosotros? Y a los 80 años Dios llama a ese hombre que simplemente llevaba 40 años cuidando ovejas que no eran ni de él. Y Dios lo llama porque tenía un propósito con Moisés. Así, de la misma forma, amados hermanos, como hay un propósito contigo en esta mañana. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y no es fácil. No es fácil. Para Moisés no fue fácil, amados hermanos. Pensamos a veces que la edad, que los años pasan, y a veces nosotros decimos: ya, yo no tengo nada que hacer aquí. Y resulta que Dios tiene el momento exacto y preciso para lo que te necesita. Simplemente tenemos que tener la disposición de corazón. A veces pensamos: Moisés a los 80 años pudo pensar: ¿yo ya qué? Relativamente no es lo mismo 80 de nosotros, podían ser 50 años haciendo la comparación a nuestro tiempo. Pero podía pensar: ya han pasado X cantidad de tiempo, ¿para qué sigo preparándome? ¿Para qué sigo estudiando? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué? No, eso es lo que no debemos dejar de hacer, y es lo que el enemigo quiere, que nosotros dejemos de ser instrumentos de mano de Dios, en manos de Dios. Es lo que el enemigo desea. Y por eso es importante que nosotros tengamos presente, amados hermanos, que si no desmayamos, sino que perseveramos, Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora, como principio número 3 tengo: Dios obra en el corazón y en el carácter de sus llamados. Miremos 1 Samuel 16:7. Dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí Samuel tenía una de las tareas más grandes de ese momento, y era ungir el próximo rey de Israel que iba a reemplazar a Saúl. Y él va a cumplir su tarea. Pero como él estaba acostumbrado de que Dios llamó, él vio que Dios llamó a un joven llamado Saúl, que era un hombre alto, era fornido, bien presentado. Entonces él tenía en su mente ese prototipo, y él pensó que al ir a la casa de Isaí tenía que buscar un prototipo igual a Saúl, de lo que él había acostumbrado a ver, porque Dios se lo había revelado de esa manera. Dios había llamado a Saúl en ese escenario, en ese esquema. Y cuando él llega a donde Isaí, él comienza a ver cada uno de los hijos y los va como que descartando de uno en uno. Dice: pues si no es aquel grande, pues será el que va bajando, y así hasta que llega el último y ninguno es, y dice: ajá. Y hace la pregunta: ¿te queda alguno? Y es cuando le dice: sí, tengo al menor, y lo manda a traer. Lo manda a traer y dice: no vamos a comer hasta que el chico llegue. Y así es cuando llega David y es ungido. Pero él estaba mirando lo que sus ojos veían. Y aquí el Señor le enseña una verdad que nosotros tenemos que aprender y atesorar en el corazón. Nosotros a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Somos expertos en eso. Pero Dios siempre mira el corazón. Y es algo que tú y yo no podemos ver. No olvides eso. Tú y yo no podemos ver el corazón.
ni el que está a nuestro lado. Es aún los que estamos casados. La esposa nunca termina de conocer a su esposo y el esposo nunca termina de conocer a su esposa. Porque hay cosas del corazón que solamente Dios las conoce y que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Entonces, amados, aquí vemos que lo más importante es que nunca es tarde para obedecer o recibir el llamado de Dios a nuestras vidas. Y que lo más importante, amados hermanos, para poder obedecer ese llamado es que tú y yo tengamos un corazón rendido a Dios y un carácter que refleje a Cristo. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a leer un momentico en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen. Pablo aquí estaba invitando o estaba diciéndole a los romanos: no se conformen a este siglo, sino que su entendimiento es necesario que sea renovado para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, y que esa voluntad, cuando ustedes la comprueben, es una voluntad agradable y perfecta. Una mente renovada, amados hermanos, es lo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar cuando hemos sido llamados. Y cuando tenemos una mente renovada, nosotros tenemos la capacidad de tomar en serio los dones espirituales. Pedro le decía a la iglesia en aquel entonces: con lo que Dios te ha dado, trabaja. Con ese talento, con esa habilidad que Dios te ha dado, trabaja. Pero aparte de esos talentos y esas habilidades que podemos tener para el servicio de Dios, también están los dones espirituales que Dios ha dado para que la iglesia crezca y que son necesarios en esta época, para que Dios pueda mostrar. Una de las cosas que el enemigo no quiere en este tiempo, amados hermanos, es que la iglesia tenga un despertar. Y por eso este año ha sido denominado el año del Pentecostés. Porque necesitamos el obrar del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué puede suceder a futuro? Cuando ese despertar se dé y ese Pentecostés no se le haga raro de que se vuelva a lo que sucedía en la iglesia primitiva. ¿Sabe qué sucedía? La gente aprendió a no decir mentiras. Con ejemplo. Porque llegó Ananías y Zafira a decirle mentiras a Pedro. ¿Y qué pasó? Eso es cosa seria. Es cosa seria. Y necesitamos llegar a ese tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita mostrar lo que realmente es el reino de los cielos. Y que la promesa que el Señor Jesús dejó del Espíritu Santo sencillamente era: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tampoco irnos al extremo, porque eso es lo otro. Que nos vamos al extremo y olvidamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Y justificamos nuestra mala relación con los demás porque decimos tener una buena relación con Dios. Y una cosa no va con la otra. No va con la otra. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, y es lo que la palabra nos enseña, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Amados hermanos, aparte de tomar en serio los dones espirituales, una mente renovada sencillamente obedece. Una mente renovada se esfuerza cada día más y más. Muchas veces para nosotros que venimos los domingos, y
los que vienen al primer servicio, que tienen que levantarse temprano, bañarse, desayunar, arreglar a los chicos, los que tienen niños pequeños para venir acá. Eso implica 2 horas antes, en fin, mientras que los bañan, todo eso. Eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo. Dios ve ese esfuerzo. Y una mente renovada lo hace, ¿por qué? Porque quiere aprender más de Dios, porque quiere tener una relación, quiere crecer, quiere fortalecerse, quiere dar lo mejor de sí para Dios. Y eso requiere esfuerzo. Una mente renovada también estimula y apoya a otros. Una mente renovada aprende a tratar a los demás como el Señor Jesús trató a sus discípulos. Hubo un momento más crítico del Señor Jesús, en el momento que fue arrestado, donde necesitaba de sus amigos. ¿Sabe quiénes estuvieron al lado de él? Los que lo arrestaron, los que se burlaron de él, los que lo golpearon. Esos fueron los que estuvieron en ese momento al lado de él. Pero todos sus discípulos lo dejaron solo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús posteriormente? Amados hermanos, Él los buscó. Se les reveló, se encontró con ellos. A Pedro lo buscó. No le dijo: ¿dónde está lo que me dijiste? Que me ibas a defender, que conmigo, mejor dicho, ibas para las que sea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba eso? ¿Por qué me negaste? No le dijo eso, sino que le encomendó una labor a él. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho si Pedro nos hubiera hecho eso a nosotros, amados hermanos? ¿Qué hubieras hecho tú? No me responda. Déjelo así. Pero lo más seguro es que nosotros, por naturaleza, nos hubiéramos dolido. Lo mastico, pero no me lo trago. Porque así somos nosotros. Es nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesús nos está enseñando lo contrario. Cómo debemos actuar frente a la adversidad. Cómo debemos actuar con aquellos con los cuales no compaginamos, con los cuales no nos la llevamos bien. Todos somos diferentes. Imagínense, donde todos fuéramos iguales, esto sería aburrido. El ser diferentes es chévere, pero todo depende de la manera como tú aprendas a aceptar las diferencias de tu prójimo. Cómo tú aprendas a manejar a aquel que es colérico, sanguíneo, y que tú eres flemático. Que tú aprendas a manejar eso. Eso lo hace el Señor. Él es experto en eso. Él es el que nos cambia. Él es el que nos moldea. Él es el que hace eso. Y eso es posible cuando dejamos que Dios obre en el corazón de nosotros. Cuando no dejamos áreas de nuestro corazón a un lado, que solamente las queremos tener allí, pero no queremos que Dios la toque. Cuando dejamos que Dios toque nuestro corazón y obre en él, Dios siempre va a hacer lo mejor. Miren, David, en la serie que llevamos, David al trono, nos damos cuenta que David es un gran líder en potencia, mejor dicho, desde pequeño. Se veía lo que iba a ser aguerrido, iba a ser echado para adelante, que no le tenía miedo a nada, en fin. Mientras que había un pueblo que estaba atemorizado con el gigante, él nunca pensó que de pronto, pues no sé cómo era David, si era un joven, digamos, flaco, o si tenía masa. La Biblia no lo dice, dice que era hermoso parecer, pero no sabemos su contextura cómo era. Pero lo cierto es que yo creo que Goliat nunca pensó que ese chico lo iba a derribar. Nunca por su mente pasó, porque las palabras más fuertes las dijo en contra de él y de su Dios. Porque él nunca pensó, él estaba seguro de que él iba a ganar. Pero este chico iba con la seguridad de que tenía un Dios que lo iba a respaldar. Y a pesar de que David tenía esa seguridad, y esos fueron sus comienzos, si miramos en lo que hemos visto de la vida de David, vimos que cometió muchos errores. David no fue un buen padre.
No fue un buen padre. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y quién somos tú y yo para decir lo contrario? Dios le dijo a Job, varón perfecto. Y en ese momento varón no era ningún varón perfecto, pero su final Dios ya sabía, así como Dios sabe tu final y mi final. Y en esta mañana, mis amados, yo quiero animarlos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que hay un llamado, pero es importante que nosotros dejemos que Dios trabaje en nuestra vida y que le pidamos a Dios que trabaje en nuestra vida. Que no dejemos ninguna área de manejo de nosotros en nuestro corazón, sino que podamos decirle a Dios, Señor, toma el control, porque yo quiero ser instrumento en tus manos. Ese llamado siempre va a tener amenazas, siempre va a tener enemigos, porque Satanás no quiere que el reino de los cielos sea extendido. No quiere que el reino de los cielos, que lleguen más personas que hagan parte de este reino. Él no lo desea. Y Él va a levantar aún dentro de nosotros mismos gente que, creyendo tener la verdad, van a enseñar mentiras. Y que la única manera que lo podemos hacer es si nos preparamos en el estudio de la palabra. Si dejamos que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, es la única forma que nosotros vamos a estar seguros de que vamos a llevar a feliz término el propósito que Dios haya trazado específicamente con cada uno de nosotros. Tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Déjate usar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. El tener una mente renovada, amados hermanos, va a vitalizar tu llamado y lo va a hacer más llevadero. Y el que tiene una mente renovada desea ser fiel a Dios por encima de todas las cosas. Es importante que nosotros le pidamos al Señor que renueve nuestra mente y que nosotros comencemos a hacer nuestra labor de renovar nuestra mente. Y que cuando podamos leer la palabra y seamos confrontados con aquellas verdades que necesitamos, que nos confrontan y que necesitamos nosotros cambiar, decir al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Porque Él no nos va a dejar, amados hermanos. No nos va a dejar en ningún momento desamparados, porque recuerden que esa fue la promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos, que iba a venir un consolador, y es la promesa que ha estado durante todo este tiempo vigente. Tenemos al Espíritu Santo, amados hermanos, no estamos solos. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor. Porque tu palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que nosotros podamos hacer parte de esos pocos. Que podamos estar entre esos pocos, Señor, que son escogidos, Padre. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto, Señor Dios, a tu obrar. Señor, que pueda estar dispuesto, Señor, a ser moldeable por ti. Que nuestro corazón pueda dejarse enseñar. Que nuestra mente sea renovada en ti cada día, Señor. Padre, pedimos que en esta mañana seas tú, Señor Dios, colocando el querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano, Señor. Padre, que en el corazón de nosotros esté el querer
querer cada día de escudriñar tu palabra, Señor, de acercarnos a ti en oración, de acercarnos a ti con un corazón humilde, con un corazón, Señor, sencillo delante de ti, con un corazón abierto a tu obrar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea trabajando, Señor Dios, aquellas áreas que tú necesitas trabajar, Padre. Porque muchos de los que estamos aquí, Señor, necesitamos ser trabajados por ti, Señor Dios. Necesitamos que tú obres en nuestra vida, que tú obres en nuestro corazón, y que así como Moisés, Señor Dios, pudo cumplir su propósito, Señor Dios, y que a pesar de que él cometió errores, Dios, sabemos que tú nos vas a guiar, que tú nos vas a ayudar. Y hoy pedimos, Señor, que tú, Señor, puedas intervenir en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú, Señor, obres de manera, Señor Dios, Padre, grande, Señor, en la vida de los que estamos aquí en esta mañana, Señor Dios. Padre, que ninguno, Señor Dios, Padre, sea, Señor, indiferente a tu llamado, Señor, a ese llamado grandioso, maravilloso que tú nos haces en esta mañana, Señor. Yo bendigo, Señor, en esta mañana a tu pueblo, Padre, y declaro la bendición tuya sobre sus vidas, Padre, y le bendigo en el nombre de Jesús, y te damos un fuerte aplauso, Señor.